Hola a todos, sean bienvenidos a este espacio académico en el cual vamos a presentar nuestro producto de investigación formativa y que lleva como título El impacto del cambio climático en la inseguridad alimentaria de Lima 2025, con los autores Coronel Castro Nixon Geneider, Huiza Genebroso Alison María, Laura Ituzaca María Paola, Lazarte Sánchez Edwin Jesús, mi persona Mejía Fernández José Luis, y por último, la compañera Sota Rodríguez, Isel Berit. A continuación, la compañera nos va a hablar sobre la problemática. Bueno, como bien lo dice mi compañero, en este caso el cambio climático reduce la disponibilidad de alimentos que abastecen a Lima, aún así elevando precios y afectando especialmente a las familias vulnerables. La limitada respuesta institucional y la escasa educación ambiental agrava la inseguridad alimentaria en una ciudad altamente dependiente de otras regiones. Como problemas objetivos e hipótesis tenemos como problema general, ¿cuál es el impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria en Lima Norte durante el 2025? Objetivo general, analizar cómo el cambio climático influye en la producción, disponibilidad y acceso a los alimentos en Lima en el 2025. Como hipótesis general, tenemos el cambio climático incrementa la inseguridad alimentaria en Lima debido a la reducción de productividad agrícola, el aumento de precios y la baja respuesta institucional. En problemas específicos, pues tenemos la reducción de la productividad agrícola en regiones proveedoras de Lima por sequías, heladas e irregularidad de lluvias, e incremento sostenido de precios de alimentos básicos que afecta el acceso económico de hogares vulnerables en Lima, interrupciones y mayor inestabilidad en la cadena de suministro y distribución hacia los mercados limeños, insuficiente articulación de políticas públicas y programas de adaptación que reduzcan la vulnerabilidad alimentaria. Como objetivos específicos, identificar y describir las principales variaciones en la productividad agrícola de las regiones abastecedoras de Lima durante el 2025, determinar el nivel de variación de precios de alimentos esenciales y su impacto en la capacidad de compra de familias vulnerables en Lima, analizar las fallas y cuellos de botella en la cadena de abastecimiento que contribuyen a la volatilidad de la oferta en Lima, evaluar la eficacia de las políticas públicas y programas de adaptación vigentes respecto a la inseguridad alimentaria en Lima. En teorías o aportes teóricos que fundamenten esta investigación, pues tenemos a dos autores que hicimos de dos artículos científicos. En este caso, uno de ellos es Simone Gold, Kimball y Mayotte en el 2018 y Miranda y Zabaleta. Como título de la investigación y tipo, pues tenemos a Food Security Outcomes Under a Changing Climate, que fue también, como les decía, de un artículo científico, y la crisis alimentaria en el contexto del cambio climático, y la ODS también de un artículo científico. En el aporte teórico, pues tenemos la demuestra que el cambio climático de alguna u otra manera afecta la disponibilidad y el acceso a alimentos, incluso bajo escenarios de mitigación, aumentando la vulnerabilidad alimentaria. Esto explica que el cambio climático incrementa la inseguridad alimentaria, reduciendo la producción y afectando más a poblaciones vulnerables. Resalta la necesidad de acciones multisectoriales, donde se encuentra publicado pues en la revista Climate Change y la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Bien, ahora hablamos sobre el tipo de diseño de investigación. Tenemos como enfoque cuantitativo, de tipo aplicado. Su diseño es no experimental transversal y de alcance descriptivo. Pasamos con la siguiente. Ahora tenemos la tabla de operacionalización, que con variable hemos escogido la inseguridad alimentaria. Su definición conceptual es la inseguridad alimentaria es la dificultad de las personas u hogares para acceder de forma suficiente y continua y alimentos seguros y nutritivos. Como definición operacional, tenemos el grado en que las personas y hogares de Lima carecen de acceso regular, suficiente y nutritivo a alimentos debido a cambios en la producción y precios
y fallas en la cadena de suministros relacionadas con el cambio climático, esto medido por precios, producción, acceso y calidad dietaria. Como dimensiones, tenemos la disponibilidad de alimentos, accesos económicos, estabilidad del abastecimiento, el uso y nutrición, percepción, impacto climático vinculado a la inseguridad, gobernanza y respuesta institucional. Como indicadores, productividad agrícola regional por kilos, volumen de oferta hacia Lima, tenemos el precio promedio de alimentos básicos y el porcentaje de ingresos gastados en alimentos por hogar vulnerable. También la frecuencia de cortes, variaciones de suministro. Por otro lado, también la variabilidad estacional de suministros. También la puntuación de diversidad dietaria. Asimismo, la prevalencia de consumo insuficiente y también la variación climática percibida. También la existencia y eficacia de programas de adaptación. En la escala de medición tenemos el ratio, kilómetros por hectáreas, el ratio, tiempo por mes, el ratio en soles, también se puede convertir esto en porcentaje de variación. También tenemos el porcentaje, asimismo el conteo, que es el número de eventos por mes. Por otro lado, también el ratio, que es el CB, que es igual al SD entre media. También tenemos el ordinal radio, que es de 0 a 9 puntos, con una variación, ¿no? También tenemos el porcentaje y la escala del Likert, que es con 5 puntos, que 1 significa nada y 5 mucho. También el índice de 0 a 100, ordinal, y de baja entre media y entre el alta. La tabla de categorización. Como categoría tenemos el impacto del cambio climático en la inseguridad alimentaria de Lima. La categoría de estudios es el impacto del cambio climático en la inseguridad alimentaria en Lima. Como definición conceptual tenemos el proceso mediante el cual los cambios en el clima, las temperaturas irregulares, alteración de lluvias y eventos extremos influyen en la disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización de alimentos, generando vulnerabilidad alimentaria. En estudios colectivos se analiza a partir de las percepciones, discursos, experiencias y registros documentales de autores afectados, productores, comerciantes, familias y sectores locales. Luego tenemos las subcategorías que vienen a ser la percepción del impacto climático en la agricultura, los cambios percibidos en precios y acceso, experiencias de desabastecimiento, vulnerabilidad social, respuesta institucional, educación y conciencia ambiental. Luego los indicadores serían los relatos de agricultores sobre pérdidas o cambios en cultivos, testimonios sobre variabilidad climática, documentos que registren anomalías climáticas, opiniones de comerciantes sobre fluctuaciones de precios, percepción de familias sobre el costo de la canasta básica, registros comparativos de precios si es mixto. En experiencias de abastecimiento, los indicadores serían las narrativas sobre escasez en mercados, causas identificadas en documentos o entrevistas, frecuencias reportadas por actores locales. En vulnerabilidad social serían los testimonios sobre dificultades para adquirir alimentos, las estrategias de afrontamiento de hogares, percepción de riesgo alimentario. En la respuesta institucional sería la evaluación de políticas según actores claves, análisis de documentos gubernamentales y opiniones sobre eficacia de programas. En educación y conciencia ambiental sería el conocimiento expresado por participantes, prácticas ambientales mencionadas, percepción de la educación climática recibida. Bien, como vemos aquí en esta diapositiva vamos a explicar sobre lo que es la población y muestra, los instrumentos que usamos para recolectar los datos y las técnicas de análisis que aplicamos. Siguiente, por favor. Ahora voy a presentar sobre los impactos del cambio climático en la productividad agrícola, que fueron los principales hallazgos de nuestra revisión de literatura. El primero, diversos estudios, como lo menciona ahí Quispe en el año 2022, señalan que la variación climática está provocando una reducción de la profundidad agrícola.
Esto se debe a cambios en la temperatura, en las lluvias y en la disponibilidad de agua. Segundo, Simón en el año 2018 reportó que se ha visto un aumento, una frecuencia de eventos extremos, como lo que son las sequías y las lluvias intensas, lo cual daña cultivos y disminuyen lo que es el rendimiento. Tercero, Quispe en el 2022 también resalta la necesidad de aplicar prácticas agroecológicas para mantener resistencia a los sistemas productivos. Esto significa que los agricultores deben adaptar sus métodos para enfrentar mejor los cambios climáticos. Y cuarto, Simón en el año 2018 menciona que el aumento de temperaturas afecta a los sistemas productivos nacionales, especialmente en regiones donde los cultivos son sensibles al calor. Como podemos ver en esta parte de la discusión, nuestros resultados coinciden con Simón 2018, quien advierte que los eventos extremos seguirán reduciendo la productividad agrícola, incluso con medidas de mitigación. También se relacionan con Quispe 2022, quienes plantean que la agroecología es clave para fortalecer la resistencia ante el cambio climático. Bueno, los factores que incrementan la inseguridad alimentaria en Lima son el aumento de precios. Tal lo menciona Miranda y Zabaleta en el 2023. La descripción que ellos hacen es la elevación de costos de alimentos básicos. También tenemos la desigualdad económica de, de la misma fuente que es Miranda y Zabaleta. Ocurre comúnmente en las familias vulnerables con menor acceso a alimentos nutritivos. Quispe en 2023 nos plantea dos factores: la débil respuesta estatal, que nos explica que las políticas son insuficientes ante los riesgos climáticos. También nos plantea la fragmentación de programas públicos, falta de prevención estructural, donde realmente no hay preocupación por parte del Estado y por parte de la gente. Al indicar que el cambio climático agrava las desigualdades alimentarias en el contexto urbano, nos señala una débil respuesta del Estado que incrementa la vulnerabilidad alimentaria. Pásale, por favor. Bueno, también tenemos efectos sociales y educativos asociados al cambio climático. Ruiz y otros autores, en el 2023, su hallazgo fue la baja educación ambiental, donde nos describe que el estudiante con poco conocimiento climático no hace uso a veces de la 3R o no le toma mucha importancia y se centra en otros temas donde realmente no les hace ver que tenemos que cuidar el planeta. También tenemos dos hallazgos importantes de Canova, tales es los riesgos laborales, los trabajadores afectados por altas temperaturas. Esto ocurre comúnmente en Puno, en las minerías de Puno, donde el frío es muy caótico, hasta hay muertes de animales los habitantes, tanto como los trabajadores, no pueden sobrevivir a esas temperaturas. También la fragilidad en la cadena alimentaria. La salud, Canova nos dice que la salud laboral afecta la distribución y el abastecimiento. Al ocurrir la temperatura es más fría en esos lugares y no sé, los trabajadores ya no pueden ir, hay menos personal, hay menos abastecimiento y hay menos comercio en esta ciudad. Ruiz nos vuelve a remarcar en 2023 que la débil cultura ambiental es la poca preparación ciudadana ante riesgos climáticos. Muchos sabemos que la mayoría ante los riesgos climáticos no estamos preparados, ni siquiera ponemos un plan de ejecutación o un plan de prevención para poder resguardarnos con todos estos temas del fenómeno climático. En verdad es un bajo nivel de educación ambiental. Los estudiantes se limitan la capacidad de adaptación. Coincido con Canova, ya que muestra que el clima afecta la salud laboral y el sistema alimentario.
Como conclusiones, tenemos que el estudio evidencia que el cambio climático está afectando la disponibilidad, el costo y la estabilidad de abastecimiento de alimentos en Lima, incrementando la vulnerabilidad de las familias más desfavorecidas. Asimismo, se confirma que la falta de educación ambiental y y la limita articulación de políticas públicas dificultan la capacidad de adaptación, generando mayores riesgos para la seguridad alimentaria. Este trabajo contribuye a fortalecer la conciencia climática y resalta la importancia de promover prácticas sostenibles que permitan enfrentar los impactos climáticos desde la escuela, la comunidad y las instituciones. Finalmente, se concluye que es indispensable impulsar estrategias de adaptación, fortalecer la agricultura sostenible y consolidar programas educativos que preparen las futuras generaciones para construir una ciudad más resiliente, informada y equitativa. Gracias.